Saludos, bendiciones. Esperando que se encuentren bien. ¿Qué es lo que ustedes dicen? Mole Sofía Tolentino de este lado. Tolentino guau, 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 como quiera que ustedes me quieren decir, yo soy de ustedes. Feliz néctar de los dioses. Está bueno. Quiero tener una pequeña conversación con ustedes de un tema que yo se lo hubiese prometido a ustedes cuando pasó el magnicidio en Haití. O no sé, no que se lo hubiese prometido, sino que muchos de ustedes, muchas personas, me han dicho, háblate un chin. Háblate un chin de la historia de Haití, uno de estos días. La historia de cualquier país es extensa. Uno puede dar pinceladas, pero cubrir todo, mil videos se necesita, pero se hace lo que se puede. Uno se debe a ustedes. Gracias por estar aquí en este video. Gracias por estar en mi canal, en mi Instagram, en cualquier sitio donde vayan a ver este video. El néctar, mi gente. Señores, beban el néctar, beban vino, beban agua, café, lo que ustedes quieran. Calmado, disfruten la vida. Ya lo dijo el filósofo. La vida es demasiado corta y la muerte demasiado larga. Ustedes saben que la independencia haitiana causó un efecto que tuvo consecuencias debido al miedo entre los comerciantes de esclavos norteamericanos. Y el miedo de estos comerciantes era que un país de raza negra fuera abolida la libertad y ya no existiera esclavitud, se supone, ya no hubiera esclavo. Porque como todos sabemos, en esos momentos, Estados Unidos era un país que apoyaba la esclavitud. Y por eso, para ese entonces, para esos momentos, rehusó, negó reconocer la independencia haitiana. Estados Unidos había mostrado interés en controlar Haití después de que este había obtenido su independencia, después que Haití obtuvo su independencia, los norteamericanos, Estados Unidos no quería reconocérsela debido a la ventaja a nivel económico y como estrategia militar. Algo que es importante destacar es que del 1911 al 1915, una serie de asesinatos políticos, por eso dije que iba a traer este tema cuando pasó la cosa del magnicidio y por algunos asuntos no había hecho este video. Entre 1911 y 1915, una serie de asesinatos políticos, exilio forzado, hicieron que la presidencia haitiana cambiara 6 veces. Señores, de 1911 al 1915, Haití cambió 6 veces de presidente, de presidencia, por diferentes razones: magnicidios, asesinatos políticos, exilio forzado, un sinnúmero de razones. Entonces, debido a esto, los norteamericanos mostraban mucha preocupación debido a los conflictos que venían produciéndose o que venían produciendo y que llevaría a lo que sería la Primera Guerra Mundial y la presencia e influencia alemana en Haití provocó que los americanos dejaran, o los norteamericanos, ustedes saben, que los norteamericanos dejaran a un lado su intento de controlar al vecino país por vías de acuerdos diplomáticos e iniciar la invasión que se llevó a cabo el 28 de julio de 1915. O sea, allá está la influencia alemana en Haití. Eso hizo como que los norteamericanos frenaran un chin, como tuvieron que bajarle dos rayas, como se dice. Vale, dos rayas, que ustedes están muy rápido. Ya los alemanes tienen influencia aquí. Calmadito, calmadito. Como siempre pasa, la historia de nunca acabar, países queriendo controlar países. A principios del siglo XX, Haití mantenía una inestabilidad política que había sido provocada por la
por la interferencia de países extranjeros, entre ellos Francia, Alemania, Estados Unidos. A estos tres países, la deuda haitiana era de 80%, señores, de lo que producía el país. O sea, del 80% que producía Haití, casi el 90%, todo era deuda para Francia, Estados Unidos y Alemania. Pero claro que van a tener inestabilidad. Claro, ¿y cómo? O sea, eso como que tú le das un prestamita de 100 pesos que tú hagas, tú tienes que pagar 80 o 95. ¿Y cómo se llega así? Para el 1937, recuerden, si no lo han olvidado, para los que no sabían, fue uno de los peores incidentes que tuvimos con el vecino país, cuando miles de haitianos, si se pudieran decir miles de haitianos, fueron masacrados por tropas dominicanas, por orden de Rafael Leónidas Trujillo, el dictador, que ese fue el famoso degüello de 1937. Recuerdo que fue 2 años después que se formó el PRD, por eso recuerdo el famoso degüello de los haitianos, que muchos amigos haitianos que estudiaron comunicación, periodismo conmigo y en la universidad, me decían que eso lo enseñan en la escuela haitiana, lo enseñan, y especialmente esa clase haitiana que se quedan allá mismo, se quedan con eso ahí, esos son los que manipulan al haitiano de abajo con eso. El famoso degüello desde 1937, recuerden eso. Ya para el 1957, Haití es gobernado por Duvalier, Francois Duvalier, y en esta época brilla por el masivo abuso de los derechos humanos. Recuerden de Duvalier. Duvalier se declara presidente de por vida, ustedes saben, un dictador, y mantiene su mandato bajo el miedo y las represalias. La dictadura de Duvalier llegó a su fin en 1971. Para 1971 fue asesinado, pero entonces viene el hijo del Jean-Claude Duvalier, y toma el control del país, porque eso era un negocio de ellos. Te vas tú, te mataron a ti, pues me pongo yo. En esa época los Duvalier, en esa época de los Duvaliers, porque fueron padre e hijo, recuerden, Francois Duvalier y Jean-Claude Duvalier, miles de haitianos huían hacia Florida en botes, muchos pereciendo en el intento. Exactamente lo mismo que pasa con nuestros hermanos cubanos, que prefieren morir en la boca de un tiburón que a morirse de hambre en el régimen cubano, que es otro tema que un día de esto lo trataremos. Pero recuérdense que en 1957 llegaron los Duvaliers, hicieron de todo con esos pobres haitianos. La revuelta de 1986 provoca que Duvalier hijo, Jean-Claude Duvalier, huya de Haití y pida y se refugie en Francia. Y es donde aquí que el teniente Henry Namfi toma control del país. Sale el hijo de Duvalier corriendo, entonces viene aquí Henry Namfi y agarra el país y toma el control. 2 años más tarde, un golpe de estado provoca que el general Prosper Avril, creo que sí, Prosper Avril tome el control del país. Ustedes ven, o sea, ese país nunca ha tenido estabilidad. Quítate tú para ponerme yo. Aquí todos saben quién es quién. ¿Se recuerdan? Los 12 discípulos. Así era Haití, señores. Te va tú, me quito yo, te va tú, me quito yo, te va tú. Y por eso hasta el momento, y todavía hasta el momento, ese país vive así. Pero este control de Namfi Avril no duró tanto, porque bajo intensas protestas y bajo presión internacional, resigna del cargo, o sea, se va del cargo antes de las elecciones, y Jean Beltrán Aristide gana las primeras elecciones libres en Haití en 1991. Es removido del poder por otro golpe de estado. Diablo, yo le dije que el magnicidio de Haití, vamos a ver qué fue lo que le pasó a Yamel Moises, que creo que se llama. No, eso es desde cero, señores, eso es sociología. Vámonos de allá desde cero. Juan Bosch lo explica muy claro en Crisis de América, ese caso de Haití,
que lo he leído mucho, de ahí que estoy tratando de hacer algunas de las connotaciones, algunos textos que escribí con ayuda de un amigo para hacer este análisis o parte de él. Entonces, mi gente, wow, este néctar está delicioso. Yo me voy a servir un chin, porque ya queda muy poco. Está calientico, mi gente, este néctar. Yo creo que ustedes lo ven ahí el humo. Yo lo estoy viendo. ¿Qué pasa? Que tropas americanas intervienen para acabar con el régimen militar que tenía y que controlaba al país. Llegaron las tropas norteamericanas, se quedaron allá y Aristide y en Beltrán Aristide regresa nuevamente a Haití en 1995 con supervisión de la ONU. El protegido de Aristide, René Preval, que para mí René Preval, como no sé, era como un pusilánime, pero él era como regularcito. René Preval es electo presidente 4 años más tarde, en el 1999, 95 o 4 años más tarde, en el 1999, bajo unos resultados cuestionables, como siempre. Aristide vuelve a la presidencia con su segundo mandato. Para mí que fue, él puso a René Preval ahí, fue como un títere. Y 4 años vuelve y coge la presidencia nuevamente y en el 2004, que eso relacionado, me recuerdo porque uno relaciona eso con el gobierno de Hipólito, 2002-2004. En el 2004, bajo una inestabilidad política, Aristide huye y el país se sumerge en un caos de violencia, desorden y de todo. De hecho, recuerden que fue aquí donde se planificó el golpe de estado de Aristide, que se lo estaban culpando al gobierno de Hipólito, que esa gente estaban aquí para dar ese golpe de estado. La historia es linda, señor, la historia es linda, uno estudiarla, porque eso te ayuda a entender muchas cosas. En las elecciones del 2006, René Preval gana las elecciones y entre el 2008 y 2010 se desatan una serie de protestas por las escasez de comida, de alimentos, de seguridad, un caos increíble. También el brote de cólera y en el 2010, bueno, ustedes recuerdan el catastrófico temblor de tierra que dicen que mató entre 100,000 a 300,000 haitianos y los daños causados, ese país quedó, el que siempre estaba destruido, ahí quedó prácticamente abrumado, fue vacío. ¿Qué hizo eso? Agravar el problema político, social y económico de Haití. Dice que fue un número de 100,000 a 300,000 haitianos. Señores, pero en Haití hay muchísimos haitianos sin papeles, sin nada. Eso fueron lo que pudieron leer. Que falta fulano, que mira los papeles aquí. Pero un estudio dice que se fueron más de 500,000 y pico de haitianos ahí que se fueron. Recuerdo que había un amigo periodista que él fue para Haití, fue de las personas que andaban ayudando para allá y todo eso. Y él me decía la pala que sacaba gente, moviendo los escombros y los brazos, así, esa misma gente lo tiraban para la basura, que ni lo enterraban. Por eso que se dice que era más de 300,000 y yo estoy de acuerdo con eso. Para que sepa, por Haití mismo no saben cuántos son ellos. En Haití de cada 10 haitianos, quizás 5 están declarados con su nombre, con su apellido y con sus papeles. Para el 2011, Michel Martelly gana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y bajo su mando durante los años 2012 y 2014 se vieron frecuentes protestas debido a las denuncias de corrupción y todo eso allá en Haití. Sus detractores demandan la renuncia del presidente. ¿Usted cree que un país con esa inestabilidad de presidente, 2 años es lo que duran, 2 años? Lo tumban, lo exilian, lo matan, no hay forma, señores. Entonces, haciendo ese recuento, ya para ir acercándonos un poquito, en el 2017 un exportador de guineo se volvió político. Yo creo que ni política estudió. Un exportador de guineo
viene y se hace político y gana las elecciones. ¿Quién fue? El fenecido, el asesinado, el magnicidio, Juvenal Moise. Por eso entre el 2017 y el 2019, lo mismo. Como político, o sea, del 2017 al 2019, como político, va acumulando poder, mucho poder en esos 2 años y gobierna constantemente por decreto, por decreto. Después de que Haití no puede celebrar elecciones debido al estancamiento político y los disturbios. Como no se podían hacer elecciones, entonces Juvenal Moise, el, 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 el presidente muerto hoy en día, siguió gobernando por decreto porque no había elecciones y el país no se puede quedar sin presidente. Por eso es que para este mismo año 2021, cientos de haitianos salen a Haití haciendo protestas, ya diciendo que es una dictadura la que tiene Jovenel Moïse. Los gobiernos haitianos, señor, han tenido cierto parecido a los gobiernos dominicanos, en donde la corrupción brilla con luz propia. Y al igual que el nuestro, la justicia nunca ha actuado de manera libre para acabar con este mal que ha dejado al pueblo haitiano al borde del abismo en el cual se encuentra. Porque la corrupción es inherente, ¿qué se dice? A los estados, pero no es que haya corrupción, es que no se castigue. Y en eso somos muy similares como países. No podemos negar que tenemos el mismo territorio, que simplemente nos separa una puertecita de hierro con un candado yale de 150 pesos de ahí de Villaconsuelo. Por eso, la falta de planificación e interés de los gobernantes haitianos ha hecho de que este país nunca haya tenido un gobierno estable y que le dé estabilidad a ese país. Porque los gobiernos de la corrupción, ya un par de años no quieren los presidentes, acuden a su muerte y todo eso. Señores, es importante, siempre es importante estudiar la historia para nosotros entender muchas cosas del presente. Eso es un pequeño, como se puede decir, un pequeño paseo, pincelada de cronología de cómo Haití se ha mantenido políticamente. Yo no le hablé de Francia, el tiempo que duró Francia, colonia francesa, ni nada de eso. Lo que quería era centrarme en cómo los gobiernos haitianos desde su independencia hasta la fecha han sido totalmente inestables. Y ahí es la pobreza, el abandono de un pueblo que nunca ha visto luz en el túnel y que nosotros, que somos pobres como ellos, tenemos que atenderlo a la mala para no coger presión por los organismos internacionales, que son los que se han encargado de empobrecer ese país y de también de que esté inestable. Entonces, por eso el problema de Haití y la pobreza de Haití son los norteamericanos, especialmente Francia, que tienen que resolver con eso. No es República Dominicana porque somos tan pobres, quizás iguales que ellos. Lo único que somos un poquito más controlados. Bendiciones, se me cuidan y recuerden, nunca olviden, la lectura es el viaje de aquellos que nunca pudieron tomar el tren. La vida es demasiado corta y la muerte demasiado larga. Vívenla, vívanla, vívanla, vívanla. Bendiciones.